hay dictaduras de izquierda. ¿Cuáles? Y en Venezuela, en China. Lo de Venezuela es un debate, podemos profundizarlo. Yo te he escuchado a vos decir que sos trotskista, ¿o me equivoco? Absolutamente. Trotsky, ¿cómo llega a ser la mano derecha de Lenin en algún punto? Porque cuando la derecha hace un golpe de Estado, es un golpe de Estado, y cuando lo hace la izquierda es una revolución. Y el gobierno ha fracasado en cualquier intento de movilización popular propia. Eso es importante. Pero no fracasó en el más importante, que es el de las urnas. Sos como un golpista disfrazado, porque estás despotricando contra la democracia, llamando pueblo a un porcentaje verdaderamente minoritario, y en algún punto yo lo entiendo, sos coherente con tus ideas, porque en el propio manifiesto comunista Marx y Engels detallan que no hay forma de aplicar sus ideas si no es a través de la violencia. El delito en Cuba es más bajo que el delito de Estados Unidos. Sí, claro, si los números nos dan los cubanos, qué vivos que son. No. Tampoco hay hambre, la educación es maravillosa, la mejor medicina del mundo. Ahora, así le fue a Hugo Chávez. Se fue a operar a Cuba. Estados Unidos no es una sociedad. Y Manuel Danan limpió el piso con el zurdo golpista Gabriel Solano. Está aquí el señor Gabriel Solano, legislador de la ciudad de Buenos Aires, autónoma de Buenos Aires, versus Emanuel Danan, influencer, streamer y youtuber libertario, que se enoja cuando le digo libertario, pero no me enojo cuando yo soy un partidario de la libertad. Lo que pasa es que no tengo nada que ver con el partido, militantes que se autoperciben libertarios. Claro. Y yo me puse los anteojos de Belly Bunny porque finalmente encontré parda la burra a quien le voy a mandar los anteojos de Belly Bunny que dejó acá el día del quilombo. ¿Vos, Gabriel Solano, se lo podés llevar? Se lo llevo porque lo veo siempre, mañana lo veo. Y me decías que mandarle un V a Bursaco salía carísimo. Más caro que el anteojo. Claro. Y yo te decía también, y aprovecho, que es bueno saber que él vive en Bursaco, en un barrio de Luz y Fuerza, en un pequeño departamento que es de su familia, que laboraban en Luz y Fuerza. Digo, porque se dice tantas cosas contra Eduardo, es una persona estigmatizada por medio de comunicación, obviamente por el gobierno, perseguido por la justicia. Y bueno, muchos que dicen lo que dicen, me gustaría ver cómo viven, de qué viven, con cuánto viven. Bueno, gerente de la pobreza se le ha dicho, ¿no? Lo que dicen esos son unos desgraciados. Que gente de la pobreza, los que hacen que este país tenga, porque este país nunca lo gobernó Eduardo, los militantes de izquierda, otros gobernaron. Y si tenemos hoy 60% de pibes pobres, que es lo que hay en Argentina, los responsables son otros. ¿Y por qué? ¿Vos qué crees de esto? ¿Que hubo gerentes de la pobreza? Lo estaba escuchando atentamente a Gabriel, y decía que en este país nunca han gobernado las ideas de izquierda tal y como ustedes las representan. Entonces, mi pregunta es: ¿en dónde han gobernado dichas ideas exitosamente? Lo que sucede es que las ideas de izquierda en general, a nivel internacional, no han prosperado. Han prosperado las ideas capitalistas. Razón por la cual tuvimos dos guerras mundiales, en la cual fueron masacrados más de 100 millones de personas. Hemos tenido dictaduras sangrientas. En Argentina la de Videla, la de Onganía. En Chile la de Pinochet. Y pero hay dictaduras de izquierda. ¿Cuáles? Y en Venezuela, en China. Lo de Venezuela es un debate, podemos profundizarlo, pero nosotros no defendemos al gobierno de Maduro, somos muy críticos. De hecho, Maduro viene de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos anterior para las exploraciones de Chevron en lo que es la cuenca del Orinoco. Y los trabajadores en Venezuela sufren un fuerte ataque de parte del gobierno. Nosotros no nos sentimos representados de ninguna manera por el gobierno venezolano, aclarado completamente. Dicho esto, los que critican a Venezuela por ser una dictadura, después defienden a la dictadura de Arabia Saudita. O sea, olvídate, o a la dictadura brutal, de hecho, que ocurre con Netanyahu, que está asesinando, ayer mató a unas 400 personas en Gaza. Por lo tanto, lo digo porque se dice habitualmente la izquierda asesinó a 800, tiran números. Las guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la guerra de Argelia, todas fueron guerras donde se mataron a millones de personas. ¿Y sabes por qué lo digo ahora? Pero no es un tema de historia. El mundo va a una tercera guerra mundial. O sea, no estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente y del futuro. Y lo que está pasando en Ucrania ahora es eso. Y nadie me va a decir que Putin es de izquierda. Putin no es de izquierda, Putin es amigo de Trump.
Bueno, es bueno que empecemos encontrando un punto en común, ¿no? Que ninguno de los dos reivindique la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, cuando vamos al capitalismo, a la violencia, a las dictaduras, etcétera, primero lo cierto es que los números, hasta incluso según la propia Organización de las Naciones Unidas, lo que muestran es que en los países más capitalistas es donde mejor calidad de vida hay, donde mejor se vive y hasta donde los índices de felicidad son mayores que en los países donde se aplican las ideas de izquierda. Segundo, poder encontrar por ejemplo, una dictadura de izquierda, que vos también lo preguntabas, María Julia, esto de ¿han habido dictaduras de izquierda? Bueno, yo te he escuchado a vos decir que sos trotskista, ¿o me equivoco? Absolutamente. ¿Trotsky cómo llega a ser el brazo, la mano derecha de Lenin en algún punto? El término dictadura es un término que hay que usarlo definiendo el término. Uh-huh. Porque cuando la derecha hace un golpe de Estado es un golpe de Estado y cuando lo hace la izquierda es una revolución. Y golpe de Estado no son iguales. Como acá tenemos tiempo para hablar, esto no es un programa que tenemos 2 minutos, puedo profundizar. Nada es igual a nada. Es un principio de la dialéctica. A no es igual a A. Entonces, hablar del golpe de Estado, por ejemplo, muchos defienden el golpe de Estado de Videla. Yo estoy en contra del golpe de Estado de Videla. Tenía un contenido de clase. Ahora viene el 24 de marzo, dentro de unos días, el lunes 24 de marzo, un golpe sangriento, criminal, se torturaba, se violaba, se tiraba a gente de un avión dormida. Eso fue una dictadura. ¿Puede haber otro tipo de golpe de Estado? Sí puede haber otro tipo de golpe de Estado. De hecho, lo sabido de la historia, lo sabido de otro tipo. La Revolución Francesa fue un golpe de Estado. ¿Quién no la reivindica? Yo la reivindico. Sin Revolución Francesa no sería el mundo lo que es hoy. Entonces, hablar de golpe de Estado poniendo un sinónimo entre una cosa y la otra no corresponde. Incluso voy a ir más a fondo. La parte de dictadura, ¿quién aplica esa violencia? ¿Y en función de qué política? Está claro que Videla, por ejemplo, cuando vas al Instituto 24 de marzo por la cercanía, sí. O sea, vale, por ejemplo, porque aparte la audiencia conoce lo que estoy hablando, porque conoce a Argentina, si me voy a otro país capaz desconoce los detalles. ¿A quién ponía como ministro? A los gerentes de las grandes empresas. ¿Quién era Martínez de Oz? Uno de los capos de Asindar. Es decir, y se sabe que había campos de concentración dentro de las grandes fábricas. Que había dentro de la Ford un campo de concentración, dentro de las Mercedes-Benz un campo de concentración. En Ledesma, un ingenio azucarero tan fuerte en la provincia de Jujuy, había campo de concentración. Es decir, que era una dictadura de una clase. ¿De qué clase? De la clase capitalista. La clase dominante. Sí, la clase dominante era, en otro momento puede haber otra clase dominante. La clase dominante ahí era la clase capitalista, que utilizaba la dictadura como recurso para derrotar a los trabajadores. Previo a ese golpe militar, la AAA, creada por el gobierno peronista, también fue, si vos querés, un operativo de represión y de terrorismo de Estado en una escala importante, pero menor a la que vino después. Importante. Mataron a 1.000 personas, es importante. Menor a la después, pero no deja. Entonces, ¿por qué citó la AAA? Para mostrar que democracia y dictadura no son necesariamente opuestos. ¿Por qué no son necesariamente opuestos? Porque hay una continuidad de la clase social que domina el Estado. O sea, vos decís que el problema es el capitalismo. Por supuesto. Pero el capitalismo, bajo determinadas condiciones, requiere de la dictadura o requiere de la guerra, porque no puede dominar bajo una forma democrática. Porque la democracia, discúlpame, claro, sí. La democracia es muy limitada. Yo siempre lo digo esto. Por ejemplo, uno vota cada 2 o cada 4 años. El presidente dice una cosa, después hace la contraria. El pueblo no lo puede sacar. Y la democracia establece, de acuerdo a la Constitución Nacional, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Sí. Pero esos representantes, cuando llegan a su lugar, se independizan del pueblo que lo votó. Se pueden cagar olímpicamente las promesas electorales que hicieron. Menem llegó a decir, en un cinismo que lo caracterizaba, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Bueno, acá pasó lo contrario, ¿no? Como que el presidente dijo todo lo que iba a hacer antes y lo votaron. Bueno, la casta son los jubilados. Vamos a empezar por ahí. Yo entiendo perfectamente el punto de Gabriel, pero lo cierto es que si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando con este gobierno, para hablar de actualidad si querés, lo cierto es que lo acompañan en las encuestas el voto popular. Está acompañado por el voto popular, mientras que tu espacio no pasa del 2 o 3% si hablamos de lo que el pueblo quiere en octubre o no quiere. Está muy bien, está perfecto. Después, hay que aclarar una cosa. Yo creo que no hay nada más contradictorio
que pensar que el capitalismo y el libre mercado como tal está asociado a justamente una dictadura, porque si vos tenés que ser amigo del Estado para tener tu empresa, para tener tu negocio, eso está muy lejos de ser el libre mercado, ¿no? Es lo mismo que ocurría durante el nazismo. Los empresarios que no eran amigos del Führer, del gobierno nazi, no tenían mucho lugar. No había realmente un capitalismo, una libertad de mercado. Después, respecto a lo que dice Gabriel, gambeteó ahí un poco el tema de las dictaduras de izquierda. Yo no estoy de acuerdo con vos. Para mí, dictadura y democracia son polos total y completamente opuestos. Ahora, lo cierto es que Lenin pierde las elecciones en el 17, ¿no? Si yo mal no recuerdo. ¿Qué elecciones? Bueno, las que fueron contra Chernov. Bueno, ¿qué ocurrió en la...? No podemos hacer toda la historia. Me he dedicado una buena parte de mi vida a estudiar esa historia, así que la podemos discutir con detalle. Podemos hablar del terror rojo también, podemos hablar de la Chesca. Todo. En Argentina, a ver, cuando... La gente que capaz no entiende, lo que estamos hablando es, o de lo que estamos discutiendo es si la dictadura es producto del capitalismo o si las dictaduras pueden no tener ideología y ocurrir en la izquierda y en la derecha. Te doy un ejemplo. Primero, no comparto lo del Estado y los empresarios. No comparto para nada. Yo creo que, aunque muchas veces no se lo valora, Lenin fue más sagaz que muchísimos teóricos políticos. Quizás fue el teórico político más importante que hayamos conocido. Él escribió un libro en el 17, se llama El imperialismo, fase superior. Es conocido el título, pero poco estudiado. Él muestra ahí que el capitalismo de libre mercado, tal cual se lo conocía en el siglo XIX, estaba dando lugar a otra cosa. A una asociación entre los empresarios y el Estado. Sí. Si no hubiese habido guerras. ¿Por qué se hacen las guerras? Las guerras las hacen los Estados, no los empresarios directamente. Lo hacen los Estados en nombre de esos empresarios. Veamos qué pasa con Trump ahora, para no hacer historia. Trump gobierna para una cantidad de empresarios, incluso el ministro más importante de Trump. Sí, es un empresario, Elon Musk. Elon Musk es un empresario. Él llega con el acuerdo de todo lo que es un grupo muy importante de capitalistas. Y eso pasa en diferentes países. Ahora se está discutiendo, para que vos veas, en la guerra de Ucrania, quién se queda con los recursos naturales de Ucrania de una manera, ¿cómo te puedo decir? Casi pornográfica. No se me ocurre otra palabra. Vos que es esto, me tenés que dar las tierras con estos recursos minerales muy, digamos, poco frecuentes en el mundo. Se están discutiendo así. Sí. Entonces, acá es el capitalismo de saqueo. ¿Y para qué lo quiere Trump? Para él personalmente, no. Para los empresarios que van a hacer esos negocios. La asociación entre los estados y los empresarios es la clave del capitalismo. Entonces, quien me presente capitalismo idílicamente de emprendedores... Pero vos decís que en los gobiernos de izquierda... que compiten por su cuenta, me hablarán de sus ideas. ¿No tienen y amigos capitalistas a quienes benefician cuando los gobernantes de izquierda o de centro Entonces izquierda? no sean de izquierda. Por ejemplo, lo que hizo Chávez y después Maduro, y por eso Kirchner, es una especie de, allá se llama en Venezuela, boliburguesía. ¿Qué es boliburguesía? Una burguesía asociada al Estado. En Argentina algo de eso hubo, pero también Kirchner gobernó con la burguesía más tradicional. Hizo los propios, Lázaro Báez y compañía, pero también gobernó con Techín, también gobernó con Pérez Compán, también gobernó con Corporación América, todos esos que hoy están con Milei. Porque, a ver, entre Milei y Kirchner no hay mucha diferencia. En la sociedad, los dueños de la fábrica son los mismos, los dueños de los bancos son los mismos, los dueños de la tierra son los mismos. Entonces yo a esto voy. En la democracia vos votás cada 2 años, cada 4 años. Capaz que este día te resfriaste y no pudiste ir a votar, porque te agarró fiebre. Pero vos vas a laburar todos los días. ¿Y entonces qué propones? No, primero, es una cosa importante. ¿Por qué esto es una dictadura en buena medida? Si yo soy de Partido Obrero, mañana tengo que ir a una fábrica a laburar. Yo pongo siempre este ejemplo y me parece que no encuentro uno mejor. Por eso a veces me repito. Voy a laburar y voy, por ejemplo, me toman el Afor. Puedo decir nombres, ¿no? Sí, obvio. Si hay Afor pagar el auspicio. Que venga el auspiciante. Que venga. Igual con una remera que dice Partido Obrero. ¿Me echan al otro día? No sé. Si sos buen laburante, no te echan. Me echan al otro día. Si laburás bien, no te echan. No, ojalá. Esto no todo es tu espacio acá. Te echan al otro día.
¿Por qué esto? Porque detrás de la fachada democrática hay una dictadura del capital que maneja la cotidianidad. Como la gente va a laburar todos los días y vota cada 2 o 4 años, ¿qué es más importante, el laburo o el voto para la gente? Perdón, Vos laburás todos los días de tu vida. Si un empresario te echa por tu ideología, eso es exactamente lo opuesto a cualquier tipo de libertad de mercado. Al mercado lo que le conviene es justamente que el tipo trabaje bien, no le importa. El tipo labura bien y tiene una remera su de ideología. Hablaremos una discusión. Esto me parece muy interesante aclararlo. Gabriel piensa que las guerras son producto directamente del capitalismo. Por supuesto. O sea, antes de 1776 no había las guerras modernas, no había guerras antes. Las guerras modernas, las guerras anteriores, sí. Depende qué época que estamos hablando. Hubo guerras que tuvieron que ver, obviamente, con el feudalismo, hubo guerras que tuvieron acumulación primitiva del capital. Depende qué guerra. Yo estoy hablando de las guerras modernas, y cuando digo modernas, no de ayer. A mí me da los últimos 300 años. Me da la sensación de que estás confundiendo capitalismo con corrupción. Porque si vos me decís las guerras son producto de la corrupción, yo estoy 100% de acuerdo. Ahora, del capitalismo. No, la corrupción es de vuelta, los índices de calidad de vida. ¿Cómo? Anecdóticos. Anecdótico, porque, a ver, el principal robo, entre comillas, que existe bajo el capitalismo, no es el robo tan directo que, por ejemplo, esto que hizo ahora Milei con Karina, eso es un escándalo, eso son, ¿cómo te puedo decir? Con las criptos. Claro, estos son gente que sabe que va a durar poco en el poder y roba rápido. Dice, mira, ¿cuánto tiempo tengo? 1 año. Y bueno. ¿Y por qué crees que tienen 1 año en el poder? Porque esto termina mal. ¿Estás seguro vos? ¿Vos no? No. Yo sí. ¿Termina mal qué sería? ¿Qué sería? También así lo defino. Para el pueblo termina mal en cualquier variante. Ya está pasando. Pero termina mal que esto termina en una crisis. Se dan cuenta todos. A ver, no hay que ser muy sagaz. Un esquema de atraso cambiario clásico que arma Caputo, ya lo armó con Macri. Incluso decir, bueno, las elecciones también son secundarias. Macri ganó la de 2017. Sí. ¿Te acordás? Sí. Y a los 3 meses se acabó Macri. Pero vos decís que no termina su mandato, Milei. Ojalá que no. ¿Y eso no te parecería un golpe a la democracia? Depende cómo. Si ese pueblo que sale a la calle, no hay nada más democrático que un pueblo de la calle. Pero, Gabriel, ¿quién es el pueblo? Porque el pueblo hoy está apoyando a Milei en todas las encuestas. Si el pueblo apoya a Milei... Bueno, es lo que dicen los números. Si el pueblo, no te podés pelear con los números, Gabriel. Si el pueblo apoya a Milei va a terminar el mandato. Quédate tranquilo. Sí. Claro. Ahora, para mí fue muy democrático la rebelión del 20 de diciembre de 2001. Lo coloco a debate de la mesa. Muy democrática. Porque ¿qué es más democrático? ¿Poner una papeleta en una urna? Eso es una expresión democrática limitada. Ahora, si millones de personas salen a la calle y ponen el cuerpo contra una represión que mató a 39 personas en ese 20 de diciembre del 2001, es mucho más democrático. El nivel de compromiso de ese pueblo es mucho mayor. Entonces yo... Pero vos abolirías directamente las elecciones, entonces. No, yo no dije eso. No, pero es como que las tenés como muy en... Pero los cambios históricos... Se produjeron con revoluciones de revueltas populares. Porque por un tema lógico y hasta de sentido común. ¿Por qué sentido común? El régimen que existe en un momento tiene una forma de legitimidad determinada. Sí, el voto de la gente en este caso. En este caso, el voto universal con todos los límites que yo dije antes. Sí. Con los límites de que el pueblo no delibera ni gobierna, con que es una burocracia del Estado, por ejemplo, no se eligen los ministros, no se eligen los generales, no se eligen los servicios de inteligencia, no se eligen los jueces, no se elige la Corte Suprema de Justicia, no se elige quién es el propietario de la fábrica, de la tierra, de los bancos. Muy limitado. Vos votás cada 2 años. ¿No te parece que hay que elegir quién es el propietario? O sea, si la gente que es propietaria porque algunos pueden ser herederos, otros son gente que trabajó, juntó plata y la herencia, compró. La herencia ya es una cosa muy Está bien, peculiar. pero no todo el mundo es heredero, digamos. No, porque la famosa meritocracia que me habla mucho liberales, no tiene que ver con la herencia. No. Un verdadero pelotudo puede dar una millonada de guita. Y perderla, si es pelotudo, la pierde en una generación. Sí, muchas veces sí. Sí puede ser que muy boludo lo pierda, pero si es boludo, pero no lo suficientemente boludo como para no darse cuenta, pone un tipo que se administra, a un gerente. Que se la puede robar también. Sí, más o menos. Bueno, una cosa es el directorio, otra cosa son los accionistas. Sí. Entonces, si vos tenés un director que te maneja la fábrica,
Bueno, si tiene la capacidad para elegir un buen director, tan boludo no es. Por eso. Claro. Igual es cierto que se confunde el término meritocracia. La meritocracia va directo al mérito. Un heredero que capaz es un tarado y heredó la fábrica y la rompe, claramente no tiene ningún tipo de mérito en él. En eso estoy de acuerdo. Y si no la se rompe, aclare. tampoco tuvo mucho mérito, porque, digamos, él no era Igual, vayamos a cosas concretas que pasaron Dale. esta semana como para poder anclar el debate, que está buenísimo, pero para anclarlo en cosas actuales. Vamos a ver imágenes de los videos en el Congreso, marcha de jubilados, y vamos a linkearlo también un poquito a lo que decíamos. ¿Es esto el principio de una revuelta que va a hacer que las cosas terminen mal? Esto es un principio de un cambio de humor en el pueblo. De un cambio de humor. Sí, si se habla de encuestas. Ese es el pueblo. Pero ese no es el pueblo, Gabriel. No, yo dije otra cosa. Yo fui muy preciso cuando hablé, ¿eh? Es un principio, es una principio muestra de cambio de humor en el pueblo. Yo no dije que eso es el pueblo, es una parte del pueblo, minoritaria. Muy minoritaria, Y dije que el gobierno de Milei nunca logró juntar más gente que eso. ¿Ok? Porque mira que tiene gente rentada, ¿eh? Vos vas ahí con la banda del Gordodazo, un montón de gente rentada. O sea, tienen. Pero el gobierno este ha fracasado en cualquier intento de movilización popular propia. Eso es importante. Pero ¿Ha tenido no intento? fracasó en el más importante, que es el de las urnas. Porque no sé si intenta movilizar gente en la calle. No, este no, gobierno, intentado. Yo Ellos, no- en su momento dijeron hacer un grupo, me acuerdo, hicieron una brigada antipiquetera. Eran 3 tarados en Twitter, Gabriel. Bueno, ya sé. Acá lo que importa Pero es las también muestra su urnas. límite. Y con todo respeto, porque me parece que somos dos caballeros dialogando correctamente, a mí me parece que sos como un golpista disfrazado. Porque estás despotricando contra la democracia, llamando pueblo a un porcentaje verdaderamente minoritario. Y en algún punto yo lo entiendo, sos coherente con tus ideas, porque si yo mal no recuerdo, en el propio manifiesto comunista, Marx y Engels detallan que no hay forma de aplicar sus ideas si no es a través de la violencia. Lo que Si no es a través de destruir el orden establecido. Sí, hay que leer a Marx y Engels con Sí. la agudeza que Marx y Engels se merecen. Claro, está en. ¿A qué voy? No hay violencia peor que este sistema. Está A ver, está en el último párrafo de la sección 2. ¿Qué dice Marx y Engels? Dice, cuando los capitalistas pierdan su privilegio, ¿qué van a hacer? Van a llamar a Videla. Te van a tirar de A ver, la dictadura militar argentina... Pero estamos en un, en un momento en el que los capitalistas perdieron su privilegio. No. Pero quiero decirte, se cuando está usando la fuerza para poder cuando imponer quiere- ideas de por- minorías no que no te- están de acuerdo con el gobierno. Voy a lo siguiente. ¿O no? Yo digo lo siguiente, cuando acá se cita Marx y Engels, déjame que lo diga porque Sí. yo me debo a esas ideas y no voy a dejar pasar por ver mi punto de vista, cada uno tiene el suyo. Lo que dice Marx y Engels tiene razón. Dice, si los capitalistas tienen el peligro, ya que tienen el peligro de perder su privilegio, daman un golpe de Estado y te matan. Argentina no lo sabe. A ver, pero es que te matan, te torturan dentro de sus fábricas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hacemos frente a eso? Nos tenemos que defender. Eso tiene razón, yo opino como Marx y Engels. Ahora, volviendo a la pregunta tuya. Perdón, yo no quiero sigo- hacer un paréntesis respecto de eso. En los países más capitalistas, los índices de violencia son los menores. Estados Unidos no. Estados Unidos no. En comparación, ¿En comparación con qué? En comparación con Corea del Norte, Vietnam, Te la puedo asegurar China que de Mao. El delito en Cuba es más bajo que el delito de Estados Unidos. Sí, claro, si los números nos dan los cubanos, qué vivos que son. No. Tampoco es hay más bajo. hambre, la educación No, es más maravillosa, bajo, es más bajo. la mejor medicina del mundo. Ahora, es Así más le fue a bajo. Hugo Chávez. Hay más Se fue a bajo. operar a Ahora, Cuba. Estados Unidos no es una No la sociedad contó. pacífica. ¿De qué están hablando? Estados Unidos es la sociedad más violenta del mundo prácticamente. Entra un pibe a un colegio con un FDC y mata a un montón de gente. O sea, en Estados Unidos pasan cosas que no pasan en ningún lugar del mundo. Yo lo ponía como modelo de esa sociedad. ¿Y sabes por qué pasa eso? Si vos tenés una parte de la sociedad militarizada matando gente en diferentes partes del mundo, que es el ejército norteamericano, vas a tener una sociedad muy violenta en la cual yo digo, en Argentina, por suerte no hemos llegado a que hay hechos muy aislados. No, en los no cuales son entra hechos un muy pibe aislados, a un Gabriel. no. Los hechos aislados No, son los no, mass no, shootings no, en las no, escuelas, está por hablando eso de son la noticias. locura, de la locura de que entre un pibe con a un con supermercado Claro, y mata. esos son hechos aislados. Eso llamamos, eso es una sociedad enferma. Bueno, pero vayamos a nuestra sociedad. En nuestra sociedad lo que sí es algo que frecuente es en la alineación entre barras, violencia y política, ¿sí? Lógico. La utilización de causas de bien común y causas nobles Hemos tenido una por víctima parte de la política. Mariano Ferreira, mi Sí. compañero, asesinado el 20 de octubre del 2010 en Barracas. Mirá qué interesante la pregunta tuya. Lo mató un Barra Brava, Favale. Creo que era Barra Brava de Defensa y Justicia. No, ojo, nada contra los hinchas de Defensa y Justicia. Todos, Sí. yo soy de River, pues Barra Brava de River, que haga lo mismo. Defensa y Justicia, reclutado por una patota sindical,
asociada a las empresas con el concurso del Estado. Ujú. Por eso cuando acá dicen que son barras bravas los que van acá, los barras bravas son todos reclutados por gente que pone la plata. Claro. Son mercenarios del poder. ¿Y quién te parece que está poniendo la guita acá? O sea, acá no había barra brava. Había barra brava. ¿Qué barra brava? No la barra de Diseo, Yo pero había escuché de... mira, quien más conoce barra brava es Gustavo o sea, Gravia. fueron identificados. Escúchame, los 24 estos que dicen, hay gente que... ¿Vos le crees a Patricia Son de Bullrich? segundas líneas. No. No, yo lo que Creerle digo... a Patricia Bullrich es lo que no digamos. Pero no es una Punto cuestión de uno. fe, es Vos una que- cuestión de que el tipo vos está ¿viste? identificado, Cuando vos bueno. tenés un turno médico no tenés que olvidar, Sí. lo pones en la heladera, lo pegás, vos pegás en la heladera, no le creo a Patricia Bullrich. Sí. Y tenés una siguiente ley, lo que dice es mentira y te va a ir bien en la vida. Patricia Bullrich está mintiendo. Pero perdóname, Está mintiendo. estaba el Siempre miente. hijo de Capriotti, Bueno, que es, sí, bueno, no sé, un tipo. uno que se Ese pasaba hijo- de casualidad. Ese hijo de Capriotti, yo escuché, no sabía quién era Capriotti. Bueno, yo sí, No, ya Capriotti es sé, el que pero ayudó escuché a Barrio ayer Nuevo a quemar las Gustavo urnas Gravia. en Catamarca. Sí, escuché ayer a Gustavo Gravia decir que este hijo de Capriotti fue echado de la barra de Chacarita en el 2011. Estamos en 2024. Alguien que estudió el tema. Yo no me dedico a barra brava, no sabía Ajá. quién era Capriotti, lo escuché ayer de casualidad cuando dejaba a mi hijo en el colegio, 10 minutos de la radio. Así que justo pude refutártelo porque lo escuché Entonces ayer. vos tenés en la heladera, no le creas a Patricia Bullrich, créele a Gravia. No, igual está- Burri dice cualquier lo cosa. banco igual. Lo Porque banco. sé lo que dice de nosotros. Es una mentirosa compulsiva que tira, a ver si algo queda. Y cuando se refuta no le importa porque ya nadie va a ver la refutación. Es una persona... Ayer, acá, los liberales de la mesa, ¿te parece que un gobierno ponga en la estación Constitución audio diciendo que te van a reprimir si vas a una marcha? No dijeron No, pero eso. decía si había actos Decía que si había terroristas. actos de violencia. Eso lo hizo, Pará. lo hizo Videla. Bueno, Dejate de pero joder. vamos a preguntar, te pregunto algo para vos. Pero me da bronca, Pero ¿qué eso te da bronca. Pero romper un casco. Después pido la palabra. Sí, no, porque no hablaste nada. Pero No, la paso. ¿cómo se llaman? Me da bronca, nada más. Las veredas de la Plaza de los Dos Congresos, romperlas, agarrar las piedras, tirarlas hacia los policías, hacia la gente. ¿Cuándo pasó eso? La semana pasada. No pasó. Gabriel, lo Yo mismo estuve todo ahí. pasó también en 2017. Mira, quiero meter un bocado acá, voy a aprovechar Sí. ahora que se callaron para darle con todo a Dale. este debate. No, yo creo en los números, ¿sí? Respecto de Patricia Bullrich, en la gestión como ministra de Seguridad con el gobierno de Mauricio Macri, descendió en un 20% la tasa de homicidios, lo cual a mí me parece bastante primordial para una ministra de Seguridad. Y respecto de los números, recién se interrumpió un poco el debate, Sí. un poco por la dinámica, en cuanto a los países prósperos en relación con el capitalismo. Gabriel menciona a Estados Unidos, obviamente con cierto desprecio, entendible por las ideas que militabas, pero lo cierto es que si uno se va a los países con muchísima libertad de mercado, bien capitalistas, los que están en el top 50 de la libertad de comercio, como Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia, etcétera, no tenés sociedades enfermas, tenés sociedades con un nivel de violencia ínfimo, casi nulo, con los índices de felicidad muy elevados y con la pobreza por el piso y con un nivel de equidad y de inserción ya sea en el mercado, en la educación, en la política, absolutamente elevado para todos los ciudadanos. Y esos son los países más capitalistas con mayor libertad de pasa? mercado, Hay que ver dónde contrario va el mundo. a cómo se vive en los países en donde se aplican las ideas de izquierda. Bueno, Gabriel. estamos Pero igual eso a- tiene que ver Pero con, voy a lo siguiente, pero tiene que ver con ¿el mundo datos a dónde va? concretos. A mí me importa la dinámica, no la foto. Mira, ¿el mundo a dónde va? El mundo viene yendo hacia el capitalismo hace No, siglos no, vos y fíjate. y a largo plazo el capitalismo viene siendo un gran éxito que Estados saca a Unidos las ganó sociedades Trump. de la pobreza. Estados Unidos ganó Trump. Está claro entre nosotros que lo contrario al libre mercado. Eso creo que no tenemos digamos, alguien que pone, por ejemplo, trabas arancelarias, por ejemplo, para Argentina 25% del acero y el aluminio. O pone el 50%. Sí, no es un libertario Donald Trump, eso está claro. No. Sí. No es libre mercado. O sea, le ponés 20% de importación o 10% a China, pasás del acuerdo de libre comercio de NAFTA con Canadá y México y pasás a amenazar, en parte poner aranceles de hasta el 50%. No es libre mercado. El capitalismo no va a libre mercado. No va a eso. Por eso yo digo, a mí me parece muy importante, ¿por qué Alemania acaba de anunciar que va a duplicar su gasto militar? ¿Por qué Francia acaba de informar que va a aumentar su gasto militar? Macron, que perdió todas las elecciones, el último salió tercero, se queda siempre en el poder. Macron está ahí, pierde todas las elecciones. ¿Por qué van a duplicar el gasto militar? Acaban de resolver incrementar el endeudamiento que le permite a la Unión Europea a cada Estado para poder financiar ese endeudamiento y poder armarse. ¿Por qué Alemania va a violar? Vas a ver que va a violar, y si me mentís, si yo digo algo equivocado, me llamás un día y me lo reconoces, que vos tuviste razón y yo no,
que va a permitir tener armas atómicas, cosa que tiene prohibido desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el mundo va a la guerra. Es lo que estamos viendo, lamentablemente. Y nadie me va a decir que es por gobierno de izquierda. Menos que acaba de hacer Milei en un acto de fantochada inadmisible que lo trae a este Zelensky a su asunción y después no vota a favor de que se retire las tropas rusas de Ucrania. Un fantoche. Se abstuvo, sí. Es un títere de Trump. Ese tipo de... no es que no importa lo que él opine, vota como Trump. A ver si le tira unos mangos para el FMI y llegan a las elecciones. Bueno, se aprobó en diputados el DNU que permite el acuerdo con el DNI. Con el FMI. ¿No? ¿Qué dice el DNU? Bueno, el DNU dice que se aprueba el acuerdo del Fondo Monetario, que el gobierno está... Pero yo le pregunto a ustedes, si yo me callo porque estoy hablando mucho, ¿ustedes firmarían un contrato de alquiler sin saber el monto del alquiler? ¿Sin saber el método de actualización del alquiler? ¿Sin saber el periodo del alquiler? ¿Sin saber la casa que te dan por el alquiler? Vos no. Vos, somos gente sensata. No. ¿Ayer lo que hizo el Congreso? Es un acto de sumisión que no tiene muchos antecedentes, porque vota un acuerdo que desconocen. Que en realidad no es que desconocen, no está firmado. No es que ya lo firmó con el FMI. No se sabe cuál es el acuerdo, porque todavía el acuerdo no está. Estaría recién a fin de abril. Entonces, ¿para qué están estos en el Congreso? Son unos caraduras, una vergüenza. Danan. Bueno, vamos a ir punto por punto, ¿no? Primero, para cerrar la otra idea, yo por supuesto que no estoy de acuerdo con que las guerras estén directamente vinculadas al capitalismo. Han existido de toda la vida, no desde la existencia del capitalismo. Y de vuelta, reitero, los países más capitalistas son los que menores índices de violencia tienen. ¿Por qué tenemos que ir a Estados Unidos? Podemos ir a Noruega. ¿Por qué no vamos a Noruega? No estamos de acuerdo en que los noruegos viven bárbaro. Vamos a Noruega, Gabriel, vamos a Noruega. Seamos libertarios, seamos partidarios del libre mercado, seamos capitalistas y tratemos de vivir como los noruegos. Ahora, respecto del tema FMI, quizás acá coincidimos, yo soy un opositor ferviente a la existencia incluso de organismos supranacionales. Yo no soy me desagrada la ONU, el FMI, la OEA, la CIDH, me parece que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra soberanía, con nuestra identidad, con la democracia. Ahora bien, no podemos culpar al gobierno de Milei del acuerdo con el Fondo Monetario. Ni siquiera, mira lo que te voy a decir, ni siquiera al gobierno de Alberto y ni siquiera al gobierno de Macri que se endeuda para pagar parte de una deuda que había recibido antes. Es decir, acá hemos llegado con años y años y años de políticas que se parecen más a las que te gustan a vos que a las que me gustan a mí. ¿Por qué? Más que las que le gustan a él. Por la emisión monetaria, el Estado presente, el Estado grande. No sé, ¿vos querés más Estado o menos Estado? Lo que pasa es, yo no quiero más Estado. El Estado considera... Mira, otro punto en común. ¿Estás de acuerdo con los despidos? No, porque el Estado... No, estoy en contra de los despidos. Estás en contra de los despidos, lógico, pero no querés más Estado. Lógico. Pero los despidos fueron para achicar el Estado. Sí, pero ¿por qué no está bien el razonamiento hasta el final? Porque el Estado hay que caracterizar qué tipo de Estado es. Por ejemplo, yo no estoy a favor de un funcionariado estatal que gaste una parte de la riqueza del país al pedo. Claro. Por ejemplo, yo soy partidario que un diputado gane como una maestra. Buenísimo. Bien. Como, por ejemplo, eso nadie lo quiere aprobar, nadie. Nosotros lo hacemos unilateralmente. Nadie me puede impedir a mí que yo haga algo que renuncie a una parte y donarlo, cosa que está documentado por escribano público y todo. O sea, eso, con lo cual quiero reducir ese gasto. Ahora, el Estado asume funciones que son importantes para la sociedad. Por ejemplo, la educación. No, está bien. Educación la universidad. y salud. Bueno, educación, salud, obra pública. Sí. Seguridad. Pública, seguridad. Pero yo no te pregunté si estaba bien que el gobierno se retire o que el Estado se retire de cumplir las funciones estas que estamos hablando, sino que te pregunté si estabas de acuerdo con la reducción del Estado más parasitario que el gobierno encaró. Lo que pasa que acá es lo siguiente. Porque no solo fue en educación. Mirá, yo te doy un ejemplo. Ministerio de Trabajo. Eso es un ejemplo que pongo siempre. Un día fui al puerto de Mar del Plata. Me acuerdo hacer una actividad política. Con compañeros que laburaban en cooperativas, truchas, que son en realidad empresas ocultas bajo cooperativa para no pagar los aportes patronales correspondientes. Todos trabajan, como se suele decir, en negro, informales, no hay aportes. Voy a ver el Ministerio de Trabajo, tenía un censo que decía que el puerto de Mar del Plata era el lugar donde más trabajo informal había. ¿Por qué no hay todo el tiempo una acción del Ministerio de Trabajo para blanquear a esos trabajadores? ¿Qué haría yo si gobierno? ¿Sabes qué hago? A las comisiones internas del lugar de trabajo le doy función de policía de trabajo. Que se presentan ante la oficina del Estado correspondiente con el personal que labura ahí y lo blanquean. Ya tengo la comisión, no hace falta crear más Estado. Ya existe. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Qué te dice un empresario?
El Estado puede ir a Mirta Legrand y decir que está contra el Estado. Pero prefiere tener un burócrata que lo puedan sobornar que a una comisión interna empoderada para ponerle los límites. Claro. Entonces, lo que te digo acá es que el problema no es más Estado o menos Estado, sino qué tipo de Estado es. Ahora, Gabriel, es un Estado capitalista. ¿vos alguna vez intentaste armar una empresa o un emprendimiento? Al libre mercado, Gabriel. No quiero armar empresas. No, te quiero decir, y saber el costo laboral que te implica darle laburo a la gente. El costo laboral argentino es bajísimo. Es bajísimo. Bajísimo. Es el doble de lo que se le paga más o menos el sueldo. No, pero bueno, mira, un día lo discutí esto con alguien, bueno, lo dije con Fantino. Fantino me invitó a Intratables. Sí, y vamos a discutir, me dice, el costo laboral. Sí. Y como yo no soy especialista, no soy contador, entonces antes de ir hablé con un contador. Y me acuerdo, ahora me viene a la memoria, como una memoria que va asociando cosas. Mi rival en el debate ahí estaba sentado Moritán, Pampito. Sí. Roberto, sí. Roberto Pampito. Y es Pampito, ahora es Pampito. Ya no. Ya no, pues ex Pampito. Sí. Ex Pampito. Entonces me acuerdo que él venía él tenía su restaurante, que a la gente la tenía en negro, lo denunciaban por eso, o sea, un explotador. Y yo fui con el listado de los aportes patronales. ¿Cuáles eran? Me pareció muy ilustrativo. Entonces yo digo, escúchame, acá tengo los aportes patronales. 1% para el PAMI. ¿Se lo sacamos? Y tú dijeron, no. Al PAMI no podemos sacarle porque la salud de los jubilados. Digamos, los acá presentes admitiríamos que eso no. Había un porcentaje, creo, de 3 para la obra social. Y todos estuvieron de acuerdo con que no. Porque es la salud de los trabajadores. Cualquier familia de trabajadores quiere tener una obra social. Yo nací en la obra social de la UOM. Mi hijo de la UOM. Entonces, la obra social nadie. Y el otro aporte que existe es el jubilatorio. Que en realidad es un salario diferido. ¿Por qué se llama? Uno es salario indirecto. Sí. Indirecto que yo tengo una salud que si no la tuviese por la obra social la tengo que pagar. Es indirecto. Diferido es que lo voy a cobrar cuando ya no pueda laburar más. Como yo defiendo que el salario diferido y el salario indirecto existan, a mí no me parece de ninguna manera que el costo patronal sea alto. Y los que dicen que es alto me tienen que decir si joden al jubilado o joden la salud. No hay otro aporte. No hay otro aporte. Son esos 3 ítems. Dígame qué, si jodemos la obra social, si jodemos la jubilación o si jodemos al PAMI. Y si no joden a nadie, no joda más con el costo patronal porque no hay otro punto que sacar. No lo hay. Lamentablemente, llamen a un contador y le va a decir. Y aparte el costo laboral argentino es bajísimo. La gente se caga de hambre. Después, lo que hay es un costo capitalista muy alto. Por ejemplo, hay un costo porque como no hay obra pública, es caro. En Argentina, por ejemplo, hay que llevar cosas en camiones. ¿Por qué no tenemos trenes? Hagamos trenes. Es un país aparte, ¿cómo se llama? De llanuras. Podríamos tener trenes, no es que es tan difícil. No tenemos trenes. Fue desarmado por el menemismo y antes también. ¿Por qué? ¿Cuánto sale? Mucha gente se queja. ¿Cuánto pagamos por la energía? Veamos bien. Porque Argentina tiene energía. ¿Cuánto se le paga a los bancos por un descubierto que paga una pyme? Mucho más que lo que paga el obrero por la obra social. Entonces no jodamos porque acá en nuestro pueblo la está pasando mal y quieren la salida es el esa. 40% más de un sueldo. O sea, si vos querés pagarle un palo a cada empleado y tenés, por ejemplo, 10, en vez de 10 millones de pesos o... 14 millones. Son, son 14 millones. Bien. Si tenés 300, 400 es muchísimo más. Bueno, pero para el laburante, ¿qué le sacamos? ¿Le sacamos la salud? Claro, pero el empresario también tiene que conseguirla. O sea, obvio, no es que es todo y si no la consigue, no es culpa del laburante, es culpa que la economía capitalista no genera el rendimiento que quiere, pero no nos agarremos con... Es decir, la sociedad, hay, como te puedo decir, una graduación. ¿Viste? El de abajo nos jodamos el de abajo. No, lo que pasa es que en distintos países del mundo el cuentapropista es tomado como cuentapropista, es decir, presta un servicio, hace el trabajo y hay algunos... Pero entonces no es un capitalista, es un cuentapropista. Si yo, por ejemplo, soy pintor, te voy a pintar esta oficina, bueno... Soy pintor, soy un cuentapropista, te facturo. Lo que digo es, si funcionase el sistema con aportes patronales, no existiría el 25% solamente de los asalariados que estén bajo ese sistema. Es como que se va muriendo. Como que la realidad se impone. Y el Estado mismo lo hace. ¿Pero por qué? Porque los empresarios no quieren producir, porque quieren que todos se caguen de hambre. A ver, el capitalismo es un sistema que funciona en función de la ganancia. Sí. Bueno, entonces yo tengo que afectar el salario. El salario directo, el indirecto o el diferido. No es muy difícil. Ahora, el Estado hace lo mismo. El Estado tiene a los trabajadores, en buena parte, no registrados. Sí. O lo tiene registrado bajo un convenio colectivo que no sé qué corresponde. O le paga una parte como la parte se llama no remunerativa ni bonificable. Sí. Entonces el Estado, siendo el que supuestamente, entre comillas, debería verificar que se cumplan las leyes laborales, él mismo la viola. A mí me pasó ir al Ministerio de Trabajo, a una actividad armada por la Comisión Interna de los Trabajadores de ahí, que denunciaban que en el Ministerio de Trabajo la mitad estaban contratados desde hace años. Claro. Si el Ministerio de Trabajo viola las leyes laborales para sus propios trabajadores,
Yo ese Estado no lo defiendo. Perdón, siempre- es extraordinariamente liberal lo que está diciendo Sí. Gabriel. Y voy a parecer redundante, pero vamos de vuelta a los países con mayor libertad de mercado, con más capitalismo. Y pensaba mientras escuchaba este tópico, ¿no? Por dónde recortar, dónde reducir el Estado. Una clave, por ejemplo, de los países nórdicos para ser tan prósperos es la falta de burocracia. La falta de burocracia. El tipo que quiera ya emprender lo puede hacer en una semana. Contratar a alguien para que trabaje lo haces en cuestión de segundos. La falta de burocracia. Y para mí hay que empezar a recortar a todos los parásitos que son funcionarios eternos. Y acá, Gabriel, yo no sé si cuando me escuchás pensás que estás de acuerdo o no conmigo, pero yo te escucho a vos y claramente en este punto estamos de acuerdo. Es muy liberal lo que vos acabás de decir. Hay que cortar con la burocracia. Hay que cortar con sentís liberal? con los tipos que... No, Tiene porque- cosas liberales, porque pero todavía no llegó, el todavía no se dio liberalismo- cuenta, El pero sí. liberalismo, yo hablaba de la guerra. Yo lo noto muy de acuerdo. No, yo hablaba de la guerra. No hay gasto, no hay mayor burocracia que el propio ejército. Y cuando estoy diciendo, a ver, se entiende bien, yo lo que digo ¿No hay es- mayor burocracia que el propio? ejército. No sé, Lo pero que estoy- en Argentina el Bueno, en gasto Argentina- más grande no es el ejército. No, pero está creciendo. ¿Para qué Petri? Y Ya sé pero- que se quiere se quiere sacar la fotito. ¿Para qué queremos los F-16? Porque no tenemos ninguno. No ¿Para qué tenemos- querés? no tenemos Y bueno, nada. porque, por ejemplo, Pero dentro algo de- hay que tener. ¿Dónde lo vas a usar? Mínimo, ¿Dónde vas a usar? mínimo Pero algo- en es el el ministro sur, de- es ¿no? el ministro de Defensa. Vos sabés que- Gabriel. a ver, yo te- a El ver. Tratado Antártico, que vence en 20 años. O te sea, digo los chilenos... A ver lo siguiente. te digo lo en la siguiente. frontera, no sé. guerra con Chile yo no quiero. No es que quiero guerra con Yo no Chile. quiero guerra. No, pero yo no Es sé, que- yo no quiero. No, pero no joda. Yo no quiero guerra con nadie. No, No, con yo no nadie. quiero. Chileno que no, pero encima no, me es lo reciben mismo- siempre ahí. No es lo mismo Chile que Inglaterra. No. Lo digo porque la guerra con Chile fue una hipótesis clave Pero de yo la no te fuerza. estoy diciendo aquí que, vos no, que pues, compra los cosas para la qué co- guerra. no, Lo que digo es que en las fronteras Si es yo un quilombo. compro, es un- si yo me compro no pasa una nada. tabla de surf, es para hacer surf. Salvo que quiera tenerla Vos la decís que pieza. no tendría que tener nada el Lo que ejército. quiero decir es lo siguiente: si yo me compro una tabla de Estamos surf, es para hacer regalados, surf. estamos regalados. Salvo que sea alguien que quiera aparentar que voy a hacer surf y la pongo, la cuelgo de la. No, si pero, yo compro pero F-16, no podemos soslayar que Ahora, estamos hablando ¿sabes del qué? Ministerio de Esto Defensa. es El Ministerio de F-16 Defensa tiene que esto es- tener artefactos para defender a la patria, Sí, Gabriel. ¿de quién? Y de cualquier De posible cualquiera, atacante. de lo que sea. No es así. Los ejércitos, ¿Qué los decís, que lo tiene que estados comprar en el caso de que tienen pase algo? hipótesis de conflicto. Ahí un poco tarde. La hipótesis nos de están conflicto. nos están atacando, salgamos a comprar aviones. La hipótesis de conflicto, la única realista que tenemos es con Inglaterra por Malvinas. Sí. Nosotros no tenemos conflictos limítrofes ni con Chile, por suerte, ya se Sí. solucionaron, ni con Brasil, ni con Uruguay, ni con Paraguay, ni con Bolivia. No tenemos conflictos No limítrofes. tendríamos que haber comprado los No. F-16. ¿Nosotros si gobernamos? Antes, con 60% de pibes pobres. Pero- Yo si me tengo que elegir entre darle a comer a un pibe o un F que no sirven para Malvinas. ¿Sabían eso? No. Pero vos No manejás, sabía. Era manejás po- la hipótesis de que vamos a ir a la guerra con Inglaterra No, yo lo que digo es, yo no quiero una guerra con Inglaterra. por Malvinas. No quiero una guerra con Inglaterra. Lo que digo nada más es que si yo compro un F-16, solo podría ser utilizado en Malvinas. En mi hipótesis, pues yo no veo una guerra con ningún país hermano de la región. Malvinas es un territorio nacional ocupado por Inglaterra. Eso Sí. coincidimos. Claro. Sí. Entonces hay que En recuperarlo. el mismísimo mar argentino. Hay que ocuparlo, cercano a la Antártida, un lugar estratégico. Tiene petróleo, posiblemente, en la zona del mar argentino circundante. ¿Por qué Inglaterra no se opuso a la venta de F-16? No sé si no se puso. ¿Por qué no se puso? Porque no se pueden usar en las Malvinas, dijiste recién. Lógico, pues el armamento no sirve para Malvinas. Y como tiene componentes ingleses, a ver, el armamento es muy importante. Cuando yo compro armamento, tengo que tener en claro una política internacional de largo plazo. Porque si yo te compro un avión a vos y veo una guerra contra vos, vos no me vas a dar repuesto, nada, porque este avión no sirve más. Vos le comprás a un Estado armamento considerando que ese es un aliado tuyo por mucho tiempo. Si no, el armamento se termina obsoleto. Vos no tenés repuesto para los F-16. Y no es que vos vas a Warnes y comprás un barra un Duna, ¿me Sí, entendés? sí, sí, sí. Tenés que depender del ejército norteamericano. No, y cuando hay componentes de otros estados, tiene que dar la aprobación de la venta. Eso así funciona la industria militar en el mundo, no solamente con esto. No se opuso porque no sirve para Malvinas. Entonces tiramos la guita al pedo. 600 millones de dólares al pedo. Ahora, es una carrera armamentística igual, que tenemos. Y el mundo está incrementando el gasto estatal por la guerra. Eso que está pasando. Por eso Trump Por le eso- dice a Europa. Todo el mundo está Vos aumentando decís el que gasto se militar. viene una tercera guerra mundial Lo que yo digo es que te está y aumentando. que se incrementaron los Que- gastos en militares en distintos lugares del mundo que los Pero no es mencionaste que hace lo un digo rato. yo, eso está, está- es obvio. Gabriel, vos recién dijiste, capaz te escuché mal, corregime por favor, que ocuparías las Malvinas si fueras gobierno. No, yo no dije eso. Ah, perdón. No, Buscaríamos, nosotros Sí. queremos recuperar las Malvinas. No, claro, eso sí. Y, obviamente, la recuperación de Malvinas sea un problema de oportunidad.
¿En qué momento? Por ejemplo, yo tendría muchísima expectativa en los obreros ingleses. El día que los obreros ingleses derroten a la burguesía británica, nos van a devolver las Malvinas. Bueno. ¿Basado en qué? ¿Cómo? Basándonos Porque un en gobierno trabajador de Inglaterra no va a ser colonialista. Mira qué expectativa. Yo tengo la expectativa de que mañana, si América Latina se une realmente, tenemos mucha más fuerza para recuperar Malvinas. Sos bastante idealista, ¿no? No, para porque nada. la clase obrera inglesa no dice que los argentinos se apropien nuevamente de las Malvinas. Vamos es a como ver. que hay una unanimidad. Vamos a ver. Yo que digo, si entre las Malvinas hay que recuperarlo. Si nosotros gobernamos mañana, tenemos que gobernar, no vamos a empezar por las Malvinas. Porque el problema ¿Vas a empezar por Inglaterra? No. El problema de la soberanía nacional, hay otros puntos más urgentes. El FMI. Sí. ¿Para qué me voy a votar un acuerdo con el Fondo Monetario y una guerra con Malvinas? Soy un boludo. Claro, le dejarías de pagar el fondo. ¿Cómo? Le dejarías de pagar el fondo. Al fondo, claro. Sí. No, lo del ¿Vos fondo, qué harías? ¿O qué te parece que está bien? ¿Honrar esas deudas? Ni siquiera o no? lo van a pagar ahora. El acuerdo es para no pagarle. No, el acuerdo es para pagar los vencimientos de intereses de lo que ya tomaron. Por eso es una línea colonial. Porque, a ver, dice, bueno, vos tenés que sacar a China de, ¿cómo se llama? La hidrovía. Sí. Tenés que no... el acuerdo tiene muchos condicionamientos. Pero esto se va al carajo. Yo te digo nada más, hay que decirle al pueblo la verdad, que esto termina mal. Porque va a terminar mal, porque ya estamos viendo que termina mal. Se gastó en 600 palos. ¿Cuáles son los indicadores a mí que...? me parece, con todo respeto, Lean el DNU de... que es una... El DNU de... ¿Qué dice el DNU de los fundamentos? ¿Del fondo? ¿Por qué es necesario y urgente el acuerdo con el fondo? Y bueno, porque deben plantear una situación de emergencia. Bueno, entonces estamos en emergencia. Sí, bueno, estamos en estamos toda la vida en emergencia. Yo desde que está nací... bien. El mejor gobierno del mundo, estamos en emergencia, ¿está bien? A mí me parece que hay un poco de expresión de deseo en que esto termine mal. Yo creo que hay un apoyo popular importante. Yo quiero que termine mal. Vos querés que termine mal. No, por eso hay una expresión de deseo. Que se vaya así. Querés que termine mal. A costa del pueblo Que argentino. termine mal para Milei, a favor del pueblo. Pero ¿no te parece que sería algo... ¿Cómo termina mal para el gobierno y a favor del pueblo? Es muy fácil. Si los jubilados ganan, Milei pierde. Si los jubilados ganan, Milei pierde. Claro, en una sociedad dividida en clases, no hay un interés común. Entonces, a ver, yo razono así. Yo digo, explicito cómo razono para que ustedes me puedan entender a mí. Sí. ¿Cuáles son las clases ahora? Bueno, el laburante que quiere meter a reforma laboral... Sí. Que es el 25% de la población. No es así. Y sí, la gente que está en blanco en una empresa con un trabajo estable. Bueno, que tiene... Y el que está en negro que quiere pasar a estar en blanco. Y bueno, y mañana los demás son todos cuentapropistas, como en el resto casi en del Argentina hay mundo. 12 millones de trabajadores. No digamos cosas que no son ciertas. Digamos, las estadísticas son las estadísticas. Hay unos 12 millones de trabajadores aproximadamente. Digamos, pensamos que hay mucha gente que no trabaja porque son chicos, porque son adultos mayores que están jubilados, otras personas que no trabajan porque no quieren o no pueden o por lo que sea. Entonces, la reforma laboral, digamos, ¿quién son las clases? Laburante, si no hay laburante, ¿para qué quieren reforma laboral? No jodamos más, todo el tiempo reforma. Entonces, no hay laburante, no hay más clase obrera, no haga reforma laboral. No, yo lo que digo es que de la cantidad de laburantes que hay total, el porcentaje que tiene los derechos asegurados porque está hoy en blanco... Hoy es la mitad. La mitad, la otra mitad está una parte en gris. ¿Qué es en gris? Por ejemplo, a vos te pagan una parte de tu salario bajo... Los periodistas lo saben más que nadie. Hablo mucho con tus colegas porque me toca ir a los programas. El periodista está en gris. En una parte le pagan... blanco y otra parte en negro. Entonces tiene un poquito de hecho sí, un poquito de hecho no. ¿Se entiende? Es decir, lo que le pasa a todo el mundo... A mí siempre me hicieron facturar toda la vida. Bueno, está mal. Sí. Es una estafa laboral. No, pero tendría que haberme quedado, digamos, no tener laburo, digamos. No es culpa si me ponía eso. No es tu culpa vos. No, ya sé, ¿Cómo te pero te culpa quiero vos? decir Vos sos como una víctima, que, no una victimaria. que en un punto se acepta y se sigue. Son las condiciones en las que el mercado te va poniendo. Bueno, pero vos aceptás porque no tenés alternativa. Para mí estamos... Porque te hubiese gustado otra cosa, ¿no? Estamos llevando adelante un debate que va un poco en contra de la realidad. Digamos que mal no me fue. Estamos debatiendo a contramano. Mal no me fue. Estamos debatiendo a contramano de la realidad, mal, gente. Yo fui a la reunión, a mi invitado, lo de Cipreva, a la presentación del estado de situación de los periodistas. Yo lo escuché atentamente, y si bien yo tengo una opinión pésima sobre todos los gobiernos que hubo en Argentina, yo escribí un libro que salió hace 2 años, se llamaba ¿Por qué fracasó la democracia? Por los 40 años de democracia. Y doy mi tesis de por qué, así que lo pueden leer, aparte pasó chivo. Cuando escuché, me quedé sorprendido. Mirá que yo tengo una opinión muy negativa,
Pero no tenía tan negativa como escuché ahí. ¿De lo que se cobran los periodistas? Sí. Sí, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Aparte está el acuerdo, digamos, homologado por el gremio, eso también es tremendo. Que el acuerdo homologado, si vos preguntás en Cipreva cuánto tiene que cobrar una persona que labura 8 horas haciendo una tarea, no sé, son 450 lucas, 500, es increíble. No. Sí, es de loco. ¿Vos qué estabas por decir? No, yo decía que en algún aspecto estamos debatiendo a contramano de la realidad. Vos fíjate, estamos hablando de que este gobierno termina mal cuando las encuestas marcan un apoyo popular y una gran elección en octubre, con toda la diferencia que yo tengo con el mileyismo como tal. Estamos discutiendo el capitalismo haciendo de cuenta que no ha traído prosperidad a las sociedades a lo largo del tiempo. Yo no dije eso. Y por ejemplo... ¿Yo qué? Yo no dije eso. ¿Qué cosa? Mira, vos leíste el manifiesto comunista. Sí, pero no dijiste qué. ¿Qué fue lo que yo dije que...? Lo que yo no dije que capitalismo no trajo prosperidad. Ah, Bien. Yo no dije O eso. sea, reconoces que el capitalismo ha traído prosperidad a En lo el largo del pasado. tiempo. No, en el presente también. No, ahí ya no. Pero miremos los números A ver. de cualquier encuestadora, El Gabriel. manifiesto comunista acá citado. Pero ¿dónde se vive mejor? Pero Mira, pará, vos pará. nombraste Estados Unidos. No, ¿Vos viste pero- algún cubano? ¿Vos viste algún No, estadounidense pero eso no escapándose vale. en balsa a Cuba? Claro Eso- que no, claro, no porque vale lo que no te conviene. No, voy a explicar por qué para mí no vale. ¿y por qué vos crees en un mundo ideal que no existe? No existe. Mi mundo hoy no existe, pero va a existir en el futuro. Y este mundo que existe nos lleva a la guerra. Pero estás anclado Ahora voy más a al decirte- pasado que pero pensando en el futuro, Gabriel, A ver, con tus lo de ideas. Cuba yo escucho gente que dice, che, el cubano va a Estados Unidos y no estadounidense a Cuba. Es cierto. Ujú. Pero cuando fue la revolución cubana del 59, Ujú. Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos. Ujú. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de uno y otro país eran totalmente desiguales. No me compares a Cuba con Estados Unidos por la revolución. Vos querías que Estados Unidos... ¿Y ahora qué es? Ahora Cuba es un país completamente Un para asentamiento atrás. de emergencia Para gigante. atrás, sí, lógico. Bloqueado, burocratizado, por supuesto Un que sí. montón de prostitución Por infantil. supuesto Sí. que sí, por supuesto que sí, completamente. Ahora, ¿qué voy con esto? Bloqueado de que del libre de comerciar. No, y bloqueado también por Estados Unidos. Eso- Embargado en realidad, pero... Bueno, embargado por Estados Unidos. Vos querés que Cuba comercie libremente. Embargado, y es un cierto bloqueo porque empresas que no hay un barco que no te deja entrar, Ajá. pero si la empresa le vende, tiene sanciones económicas superlativas. ¿Vos estás a favor de que Cuba pueda comerciar libremente? Por supuesto que sí. Bueno, ves que a veces es liberal, A Gabriel. veces es liberal, a A veces veces es es liberal. liberal. ¿Vamos a algo más banal Sí, como sí. las elecciones porteñas? Dale. Bueno. Y llegamos al final del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Dale like, suscríbete y compartí para seguir dando la batalla cultural, porque los zurdos, los kirchneristas, los radicales, los peronistas y todos los políticos que vivían del desastre económico no se van a detener. Sin ir más lejos, todos los hipócritas que marchan diciendo defender a los jubilados, a estos soretes que están usando a los jubilados, porque esa es la palabra, soretes que están usando a los jubilados, no les importan los jubilados. Hasta hace un año los jubilados cobraban $80. Cobraban $80 y no los tuvimos marchando. No los vimos marchando. Se quedaron callados cuando los estafaban dándoles aumentos que se les fumaba de las manos. Con la inflación que les licuaba todo el poder adquisitivo en cuestión de días. Hoy en día cobran una miseria, sí. $330 en promedio con el bono. Es poco, sí. En eso tienen toda la razón. Tienen toda la razón los jubilados. Pero no está la solución en imprimir billetes como se venía haciendo hace décadas. Y eso es lo que están pidiendo todos los bloques opositores al gobierno. O imprimir más, o generar más deuda, o tener déficit, lo que va a generar un problema de financiación. Entonces se va a tener que emitir y bueno, va a volver la inflación. Entonces no está la solución en imprimir billetes como se venía haciendo hace décadas. Durante años la respuesta a este problema ha sido la misma, imprimir más dinero, pero pensemos un segundo, si la solución fuera tan simple, ¿por qué no le damos a cada jubilado 100 millones de pesos? O mejor, 100 millones por semana. Todos sabemos lo que eso va a provocar. Más inflación, menos poder adquisitivo y en definitiva, una estafa para los jubilados. Eso es lo que se viene haciendo hace décadas, imprimir billetitos para tapar agujeros, mientras la inflación se come los ingresos de todos, especialmente los ingresos de los jubilados. Por eso, la única solución real, aunque dura y de largo plazo, es que haya más aportantes, más trabajadores en blanco, más empleados formales que contribuyan al sistema jubilatorio, porque el problema es que hoy más del 50% de los trabajadores en Argentina son informales, no están en blanco, no aportan al sistema jubilatorio y sin aportantes
El sistema colapsa. ¿Y por qué hay tantos trabajadores informales? Porque hay pocas empresas invirtiendo y dando trabajo en blanco. ¿Y por qué pasó esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Porque en Argentina es carísimo contratar a alguien legalmente. La presión impositiva es altísima, las regulaciones son asfixiantes y el costo laboral desincentiva la contratación en blanco. Muchas pymes directamente no pueden sostener empleados bajo este sistema. Hasta ese punto nos llevaron los cucas. La verdadera solución es lo que quiere lograr Milei: fomentar la inversión privada, bajar impuestos al trabajo, reducir la burocracia y darle seguridad jurídica a quienes quieren invertir y generar empleo. Si hay más empresas invirtiendo, hay más trabajo formal. Si hay más trabajo formal, hay más aportes. Y si hay más aportes, se pueden pagar mejores jubilaciones sin necesidad de imprimir dinero y sin necesidad de generar inflación, porque la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Sabemos que este camino es difícil y lleva tiempo, pero es el único que realmente puede mejorar la calidad de vida de los jubilados de manera sostenible, no con promesas vacías ni con atajos que terminan empobreciéndolos aún más. $80 la jubilación de Massa, Alberto y Cristina. Gracias por quedarte hasta el final, deja tu like, suscríbete y compartí para llegar a muchísima más gente. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.